Pues ahora sí, muy buenas noches a todos. Agradecerles que estén acompañándonos en esta noche de historias, de mitos, de leyendas y más que nada porque tenemos un relato muy especial. Este relato nos lo hacen llegar de una parte de México, una persona que se dedica a estar dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces es un relato bastante turbio y además muy interesante. En la mañana, para los que me estuvieron acompañando, se pudieron llevar la sorpresa de también uno de los relatos más interesantes que hemos podido platicar aquí en el canal, el relato del Nahual. Este Nahual que se enamoró de la mamá de la chica que nos pudo contar su experiencia, desde situaciones que pudieron llevarse a cabo físicamente hasta espiritualmente en ese relato. Recuerden para todos que todos estos relatos los vamos a subir nuevamente a nuestro canal de YouTube, en donde me puedes buscar y encontrar como Biografía del Misterio. Ahí podrás escuchar todos estos relatos sin ningún problema. Y en esta ocasión les vamos a dar el preview de lo que sería este relato. Muy buenas noches, mi Charlie, qué bueno que estás aquí con nosotros y saludos para las personas que están aquí en el live y la transmisión. Un saludo en especial para Liz Edge, para Vladimir San Martín, para Selvin García y para Lubia Guadalupe que nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros al inicio de este en vivo. Y pues vamos a dar paso un poquito más a lo que serían las historias y los relatos de este tipo, como son los relatos de la Sedena. Ustedes saben que yo aquí he contado algunas experiencias de las personas que trabajan en Sedena, pero esta historia es algo diferente a lo que estoy acostumbrado a escuchar, y más que nada porque por lo regular estas experiencias de los militares ocurren en lo que sería la sierra o donde ellos están desplegados. Y sí, en efecto, todo inicia de esa forma, en la sierra, con una operación para desmantelar ciertas células que se encontraban escondidas, grupos delictivos que estaban en la parte de la Sierra de México, distintos lugares del país. Sin embargo, este chico que nos manda su experiencia nunca esperó poder llevarse consigo lo que sería un ser, o más que nada un ser, a una bruja, y que lo estuvo molestando por bastante tiempo. Entonces, como saben, yo voy a contar este relato y aquí nos vamos a estar acompañando en esta ocasión. Recuerden, para los nuevos y para las personas que no habían llegado a acompañarnos en alguna ocasión en estos lives, nosotros hacemos lives todos los días. Todos los días en la mañana, a las 9:30 de la mañana, nos puedes encontrar haciendo este contenido. Y a las 9:30 de la noche, de la misma forma. Los días viernes son días de suscriptores, lives de suscriptores, de seguidores más que nada. Entonces tú puedes contarme tu experiencia. De viva voz puedes estar aquí con nosotros acompañándonos y contando esta experiencia macabro, tenebrosa que pues hayas vivido. En ese sentido, pues agradecerles nuevamente, sean todos bienvenidos a nuestro live de relatos terroríficos y paranormales de personas. Agradecerle como siempre a todos los seguidores que me hacen favor de llegar sus relatos, y pues gracias a ellos es que nosotros tenemos este tipo de experiencias para contarles. Un abrazote para mi moderadora Ana, que ya se encuentra aquí con nosotros, y también para Tere, que nos está acompañando en esta ocasión. Muchas gracias, chicas, y muchas gracias a los que nos están acompañando. Saludos, mi querida Ana, y también saludos, un abrazote para mi Tere, que también ya se encuentra aquí con nosotros. Gracias, chicas. Ana, por favor, no seas malita, comparte saludos también a Fresita. Comparte lo que sería el live en el grupo de WhatsApp, por favor. Se me olvidó avisarles a los chicos del grupo. Por favor, si pudieras compartirlo, te lo agradecería bastante. Muy buenas noches a Fresita también, y gracias a Carmen Sandoval, que nos ayudó compartiendo. Muchas gracias, chicos.
Y gracias a todos por compartir. Muchas gracias, Ana. Ya vi también el mensaje en el grupo y agradecerles. Esta historia comienza de la siguiente manera. El chico que nos hace llegar su relato nos dice que cuando ellos estaban desplegados en una de las partes de la República de México, llegó un número pues bastante considerable, dividido en ciertos números de pelotones. Estos pelotones a lo largo de esta red, que pues obviamente era donde estaban escondidos todos estos malhechores, estaban alejados de la civilización. Sin embargo, había un poblado cercano a este lugar. El poblado lo tenían que evacuar. Ellos tenían que tratar de evacuar lo que sería el poblado para que no hubiera ningún problema o ninguna situación con la gente, dado que si se presentaba algún tipo de enfrentamiento, no hubiera civiles que pues obviamente resultaran heridos de gravedad o heridos en ese momento mientras ellos trataban de desplegarse por todo este lugar. Resulta ser que los pobladores, a la hora de ver llegar a los militares, pues bastante contentos de que habían llegado fuerzas armadas a poder desarticular todo este menjurje o todo este enjambre de redes que se encontraba en esta zona, les empiezan a comentar a los mismos militares: no se preocupen, nosotros estamos bien, no hay ningún problema, pero sí hay algo que necesitamos decirles. Algo que es bastante extraño tal vez para todos ustedes. El chico relata que empezó a correr el rumor, un rumor bastante curioso. Los pobladores de este lugar les mencionaban bolas de fuego que viajaban en el pueblo, y a veces en las noches estas bolas de fuego se presentaban en las calles principales de esta ranchería o esta comunidad. Ellos relacionaban este tema a las tan llamadas y conocidas brujas, y les decían a los de la Sedena que se encontraban en este lugar: por favor, a todos los que estén aquí, tengan mucho cuidado. Hemos tenido bastantes problemas con las cosechas, hemos tenido bastantes problemas con los animales que tenemos, y aparte de eso nos hemos tenido que cuidar muchísimo de que no nos lleguen a lastimar estos seres. Son bolas de fuego de aproximadamente unos 2 o 3 metros. Así les mencionaban que eran esas bolas de fuego. Los pobladores comentaban que dentro de estas luminarias que pues obviamente estaban en este poblado, decían que se podía observar algún tipo de silueta por ahí dentro de esta bola, que era muy extraño, porque sabían que estas bolas de fuego dentro pues en sí eran seres pues que habían vendido su alma al diablo, seres que habían hecho algún tipo de pacto o algún tipo de situación para poder convertirse en esto que llamaban las bolas de fuego. Conforme fue avanzando el tiempo, estos militares trataron de calmar a la gente que se encontraba en esta comunidad. No se preocupen, nosotros les vamos a dar seguridad. No hay ningún problema, no va a haber ninguna situación en donde ustedes corran algún riesgo. Sin embargo, esta historia no paraba de esa forma. Esta historia seguía y los pobladores decían: no tenemos ningún problema en esto, simplemente queremos avisarles que pues al final ustedes tienen que cuidarse de todo este tema que son las brujas. Este chico relata que mientras empezaban a desplegar por estas zonas, pues bastante alejadas de la sociedad, relataban escuchar a lo lejos como si hubiera lamentos de distintas mujeres, lamentos a lo lejos y como si estuviera habiendo algún tipo de fiesta en esta parte de pues la sierra. Se les hacía algo completamente extraño que se encontraran en la sierra, y aunado a esto que se escucharan como si fueran fiestas. Él nos relata de la siguiente forma: en algunas veces cuando nos desplegábamos en la parte de lo que sería esta sierra buscando a estos personajes dentro, nosotros podíamos escuchar como si a lo lejos estuviera habiendo algún tipo de fiesta. Sin embargo, sabíamos que no había ningún estilo de fiesta o no había ninguna situación como esas en ese momento. Llegó el día en el que ellos trataron de internarse un poco más dentro de esto. Obviamente, con las precauciones debidas, empezamos a avanzar. Empezamos a caminar para saber qué y dónde podríamos establecer nuestro primer campamento dentro de la sierra.
Llegó un momento en el que no encontrábamos un lugar llano para poder estar ahí. Había días que caminábamos kilómetros, kilómetros y kilómetros para poder llegar a un punto en concreto. Sin embargo, cuando llegábamos a un punto en donde se encontraba tal vez un lugar que pudiéramos utilizar para establecer nuestro campamento, resultaba que este lugar no era tan habitable. No era un lugar correcto para poder poner nuestras casas de campaña y poder establecer ese campamento. Sin embargo, así lo empezamos a hacer. Llegó el momento en el que por las noches, en la hora de las guardias, había personas que ya empezaban a comentar de mis compañeros que sí, en efecto, había algunas bolas de fuego que se encontraban visibles a lo lejos. Estas bolas de fuego se veían en el horizonte de algunas, pues lo que serían montañas o algunos cerros que estaban cercanos a nuestra posición. Era algo bastante extraño porque ya todo el mundo empezaba a platicar y estaba empezando a ser temerosos de la situación de estas tan conocidas brujas. Este chico relata que pasaron días tratando de desarticular a estos grupos de crimen y que en esos momentos pues solo escuchaban algunas cosas dentro de esta sierra. ¿Qué escuchaban? Pues escuchaban algunas situaciones como lo eran pues unos pasos alrededor de lo que serían pues ellos y su campamento. Otra de las cosas era encontrarse con situaciones como cabellos y algunas trenzas que se encontraban en los árboles. El muchacho me relata algo bastante turbio para él y para sus compañeros. Buenas noches a Imelda y también buenas noches a Batory, que nos están acompañando en esta ocasión. Saludos en especial y gracias. Vi por ahí que Eric nos mandó una rosita, muchas gracias. Y vamos a seguir con la plática. Resulta que este chico relata que en una de esas ocasiones, mientras estaban caminando por esta sierra, empezaron a tener una experiencia curiosa. Ya habiendo encontrado todo esto de lo que serían los cabellos que estaban colgados en algunos árboles de la sierra y en algunas piedras se encontraban bolas de cabello, pues se les hacía bastante extraño. Conforme fueron avanzando, el chico relata encontrar un tipo de tótems. Él lo menciona de esta forma. Cuando nosotros íbamos avanzando, a veces avanzábamos de noche, para que no fuéramos detectados del todo, y a veces avanzábamos de día. Lo curioso era avanzar de día. Cuando estábamos avanzando en esa ocasión, recuerdo perfectamente cómo nos encontramos con algún estilo de escultura que era pues hecha de puros palitos de madera. Era una situación bastante extraña porque esta estructura o este tótem o esta pues escultura que se encontraba de esa forma era como si fuera creada por seres humanos. Y nosotros al principio pensábamos que estas estructuras eran creadas por las mismas personas que estábamos buscando, que eran puntos para poder localizar y para poder orientarse dentro de esta sierra. Sin embargo, era muy curioso que en estas estructuras se encontraran estos pedazos de cabello. Y eran pedazos largos, a veces nos encontrábamos con cabellos pues ya bastante canosos. Entonces se nos hacía bastante fuerte. En nosotros estaba el pensar que ellos tenían mujeres capturadas y que eso pues obviamente era lo que nosotros estábamos viendo, el cabello de este grupo de chicas que se encontraba con ellos. Era pues bastante frustrante para nosotros no poder encontrarlos, no poder acercarnos a estos campos que pues nos decían se encontraban en esta sierra. El chico relata que poco a poco se fueron internando más en la sierra y a la hora de empezar a ingresar en este lugar fueron encontrando más y más estructuras extrañas que no coincidían con el lugar y la zona. Era muy curioso poder observar estas estructuras formadas por ramas, cabello y algunos lazos que se encontraban en la sierra. Era como si nosotros tuviéramos algún tipo de presentimiento, como si nosotros sintiéramos meternos en los dominios o en la casa de alguien que no éramos muy bien recibidos de la misma forma. También sentíamos en muchas ocasiones los escalofríos que nos rodeaban y era muy extraño porque era de día.
estos escalofríos que nos rodeaban de día mientras cruzábamos por los lugares donde nos encontrábamos estos tótems. Al principio, me dice este muchacho, nosotros no sabíamos que eso era brujería, nosotros tampoco imaginábamos que eran estructuras creadas por brujas, porque al estar dentro de la sierra nadie pensaría que en este lugar pues hacen algún tipo de rituales. Es pues bastante alejado este lugar de los poblados y la civilización. O sea, no era común que pudieras encontrar algún tótem o algún trabajo de brujería pues generado de esta forma. Seguimos avanzando en la sierra y pues conforme íbamos caminando, seguimos encontrando este tipo de cosas. A la par, pues estábamos tratando de ubicar a estas personas que se encontraban escondidas ahí. El primer contacto que tuvimos fue darnos cuenta que había un campamento, y en este campamento había bastantes barriles y algunas máquinas que pues obviamente ellos utilizaban para crear todo este tema de las cosas a las que se dedican. Conforme nos adentramos en este lugar y fuimos dándonos cuenta que esto estaba abandonado, había pues marcas de lo que sería algún tipo como de batalla, algún tipo como de pelea, porque sí, en efecto, había lo que serían algunos pues barriles que estaban agujerados, otros barriles que estaban botados por algún lado, y al principio pensamos que uno de los grupos que estaba con nosotros obviamente los había encontrado primero que yo o primero que nosotros, pero no, pues al parecer no había huellas como tal de lo que serían pues la batalla, o no se encontraba algo que nos dijera, ¿sabes qué? Pues se enfrentaron con el otro pelotón, a lo mejor no fuimos nosotros, pero sí con el otro pelotón. Pero no había nada de eso que nos indicara, ¿sabes qué? Sí, o sea, pasó esta situación. Sin embargo, nosotros fuimos avanzando más en lo que sería este tema para seguir buscando estos, pues, laboratorios que están en la selva o estos lugares que se encuentran ahí. Y conforme íbamos avanzando nos seguíamos encontrando cosas bastante extrañas. En algunas ocasiones veíamos lo que eran pues árboles. Él nos relata que veían árboles en este lugar que estaban manchados con algo como si fuera líquido hemático, y aparte de eso veían árboles con algún tipo de escrituras. O sea, a la hora de caminar pues nos encontrábamos con este tipo de símbolos o simbología que estaba tallada en estos árboles. Era muy extraño porque nosotros no podríamos como que explicar la razón de que estuvieran marcados, ¿no? Llegó el momento en el que en una ocasión pudimos asentar el campamento, y después de asentar este campamento, a lo lejos empezamos a observar en la noche. Apenas estaba oscureciendo, ni siquiera se veía completamente oscuro. O sea, apenas estaba pardeando, estaba cayendo el sol. Entonces se pudo observar cómo efectivamente lo que algunos compañeros del pelotón decían. Había algunas luminarias a lo lejos, como algunos focos muy brillantes a lo lejos que volaban en el cielo, y aparte de eso, pues también se encontraban vagando de un lado al otro. No eran cosas estáticas, pero lo curioso es que a veces se veía cómo bajaban a la parte de los cerros y después subían, ¿no? Conforme avanzaron los días, porque sí estuvieron desplegados bastante tiempo en este lugar, ellos empezaron a tener acercamiento más cerca de lo que serían estos campamentos, y se podía observar cómo había batallas o cómo había lo que eran pues marcas de que algo malo había pasado en esos lugares. Sin embargo, no había agujeros de los objetos con los cuales pues obviamente ellos llevan, ¿no? Para percutir, pero sí había como que estas marcas que se encontraban a lo largo de estos lugares, ¿no? Entonces ellos relatan que en una ocasión uno de sus compañeros, o más bien él relata que en una ocasión uno de sus compañeros que estaba de guardia en la noche pudo ir bueno, más bien fue al baño, y cuando regresó gritando. Regresó gritando bastante, bastante fuerte. O sea, era algo que los había sorprendido porque era de noche, y entonces a la hora de regresar gritando, pues todos se pusieron en una situación como de alerta bastante fuerte. A la hora de darse cuenta que este compañero venía gritando y pues obviamente bastante desorientado, todos reaccionaron de una forma para poder protegerse. Sin embargo, el compañero les estaba platicando algo que pues obviamente no creían en el momento. El compañero decía que mientras él estaba orinando, se alejó tantito de lo que era el campamento, que le causó mucha curiosidad empezar a escuchar algo como si fuera una turbina de avión,
como si fuera pues sí, una turbina de avión que se encontraba ahí en la selva, ¿no? Entonces, que pues él estaba pensando que habían acampado en un lugar cercano a uno de estos laboratorios. Cuando se fue internando más en lo que sería esta selva, el compañero pudo observar esas dichosas bolas de fuego cerca, ya no a lo lejos, sino esta bola de fuego conocida como las brujas en este lugar. O sea, ya estaba bastante cerca. Él relata que estaba aproximadamente como a unos 30 o 40 metros de su posición, de la posición de él, no del campamento. A la hora de verlo, esta persona empieza a correr, llega al campamento con los demás compañeros del pelotón y grita esto, ¿no? Y empieza a platicar la situación, empieza a comentar que pues todo lo que estaba pasando sí era cierto, que los pobladores que nos habían advertido de la situación de las brujas tenían completa razón. O sea que era algo bastante fuerte, ¿no? Nadie creía en ese tema de las brujas. Habíamos visto lo que sería pues las luces a lo lejos, sí, en efecto, y nos habían comentado esta situación, pero no era como que tuviéramos un acercamiento más grande de eso. Muy buenas noches a mi hermano Dani Horror, muy buenas noches, saludos hermano. Entonces, conforme fue avanzando esto, los chicos relatan que cada lugar que encontraban de los laboratorios, pues obviamente no tenía nadie, no había nadie. Lo que sí había en algunos era pues manchas de líquido hemático que se encontraban en estos laboratorios, en el piso, obviamente. Y así conforme avanzaban y iban tratando de ver qué onda con estos laboratorios, pues lo único que se encontraba era esto, o sea, el hecho de poder darse cuenta que ahí había pasado algún tipo de tragedia, porque ya no había personas. Sin embargo, pues estaban sucediendo cosas bastante turbias. Estos chicos relatan, bueno, más bien este chico relata regresar a lo que sería el poblado. Los vuelven a desplegar y les dicen, ¿saben qué? Pues nosotros vamos a tener que regresar a la parte del poblado, vamos a reagruparnos, esperar a nuestros demás compañeros, a los demás pelotones que pues salieron a la parte de la sierra también para poder observar si podían encontrarse con estas personas y pues aquí nos vamos a quedar. Ok, caminaron y nuevamente durante el camino se volvieron a encontrar con marcas en los árboles, se encontraron con lo que sería líquido hemático, también este tipo de tótems generados con algunas ramas, cabello de mujer, cosas así. Él relata que en una ocasión, mientras iba caminando, pudo encontrarse con uno de estos tótems y en el tótem se podía ver algún tipo de líquido viscoso de un color medio extraño, o sea, un líquido que estaba ahí en este tótem. Era algo muy curioso, no era como las manchas de líquido hemático que normalmente estaban acostumbrados a ver. Era un líquido transparente por lo que él me dijo, o sea, era un líquido que pues era viscoso. A la hora de encontrarse con este tótem lo trata de levantar y entonces ahí es cuando se ve cómo se estira este líquido. El chico regresa junto con el pelotón a lo que sería la parte del poblado. A la hora de llegar al poblado, empiezan a establecer un lugar donde acampar. Pues obviamente en el poblado las personas se sentían bastante bien con la presencia de este grupo de militares, ¿no? Porque sentían que pues obviamente los iban a cuidar. Llegó el momento en el que en la noche este grupo de militares tuvieron experiencias del estilo que les decían los pueblerinos o las personas que se encontraban en este lugar. Era muy extraño porque ya estando en este lugar se podían escuchar a lo lejos como si algún tipo de coyote o algún tipo de lobo estuviera aullando. Sin embargo, pues no habría forma de que fuera así, porque nosotros teníamos el conocimiento de que en esos lugares no se encontraba ese tipo de fauna. Era bastante extraño. Relata el chico que estuvieron esperando a sus compañeros de los otros pelotones y a la hora de llegar estos compañeros empezaron a contar historias sobre bolas de fuego, sobre tótems, líquido hemático y algunos laboratorios que se encontraron en la sierra que estaban destruidos y que se veía que tenían marcas como de alguna batalla con algún tipo de animal.
Entonces, estos compañeros, pues obviamente empiezan a platicar, empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues yo también estuve encontrando eso, nosotros también en nuestro pelotón tuvimos esa situación. Nunca pudimos dar con lo que serían las personas que utilizan los laboratorios, pero sí dimos con las marcas de líquido hemático. Lo curioso es que nunca encontraron lo que sería, pues, un cuerpo, o nunca encontraron lo que es los restos de alguien. Eso era lo curioso, tratando de entender y darle alguna lógica. Debería de haber algún tipo de cuerpo o algún tipo de situación que pudiera manifestar que ahí hubo una batalla, ¿no? Y en este caso, pues era el cuerpo de las personas que trabajaban en ese lugar. Sin embargo, no lo había. Nadie de los pelotones, de los numerosos pelotones que ahí habían ingresado, pues había encontrado algo así. Entonces, conforme avanzaron en esta situación, se empezaron a establecer en este poblado y en esta comunidad. El hecho de establecerse en este lugar pues hacía que las personas se sintieran cómodas. Sin embargo, las cosas paranormales y las cosas extrañas no dejaron de pasar, aunado a que empezaban a suceder cosas curiosas, ¿no? Resulta que este chico me comenta que en una de las ocasiones, mientras a él le tocaba hacer la guardia, a él le tocaba hacer la guardia en la parte de amanecerse, de estar en la mañana, ¿no? Muchas gracias a Ana que nos apoyó en esta ocasión. Gracias, Ana, un abrazote. Entonces, él relata que en una de las ocasiones, mientras estaba haciendo guardia, dice de esta forma: eran aproximadamente como las 2 o 3 de la mañana, cuando de pronto a lo lejos, por una de las calles, que nosotros pues obviamente estábamos cerca del poblado, pero no estábamos dentro, por una de las calles se empezó a ver como si un faro de un carro o como si los faros de algún carro estuvieran alumbrando la misma comunidad, pero era muy extraño porque se alcanzaba a ver como si fuera una fogata. Por mi cabeza empezó a correr pues la idea de que podía ser algún estilo de bruja, algún tipo de ser como estos de los que nos estaban platicando. Muchas gracias, Ana, de veras, muchas gracias. Y saludos para Alma Aguilar. Muchas gracias a todos. Entonces, cuando se ve este tipo de luz a lo lejos, como si alumbrara una veladora o como si alumbrara pues sí, una fogata, se ve venir esta tan llamada bola de fuego. Ya con estas experiencias que se habían tenido en la sierra y con estas experiencias de los otros pelotones que pues se habían comentado de encontrarse en estos lugares con estos seres y aparte de encontrarse con las brujas o con lo que se llamaba brujas en esta ranchería, pues se tenía como la experiencia, ¿no? De que esto no generaba nada bueno y mucho menos en el poblado. Entonces, a la hora de empezar a apuntar, levantar lo que sería el objeto para percutir, esto que pues obviamente pudiera hacerle algún daño, a la hora de apuntar y empezar a percutir, no sucedió nada, no sucedió nada. ¿Por qué? Porque era como si este objeto que percute atravesara por completo esta luminaria de fuego. Lo único que sucedió fue que en ese momento se pudo observar cómo esta bola de fuego de aproximadamente 2 metros se quedó estática mientras recibía estas percusiones y después de eso salió volando hacia arriba de una forma lineal y se fue perdiendo en la parte del cielo. Entonces, ¿era algo muy extraño? Sí, en efecto, era algo bastante extraño. Este relato también tiene que ver con situaciones así. Resulta que después de esta experiencia los compañeros se levantan y empiezan a preguntar qué era lo que había pasado, ¿no? O sea, porque habían escuchado algunas percusiones de alguien cercano. Todos con esta situación pues bastante tensa empiezan a platicarlo, ¿no? Este chico pues les comenta, ¿sabes qué? Mira, o sea, yo vi a lo lejos así y así y así y así. Y entonces salen algunos pobladores, pues obviamente bastante asustados de sus casas a preguntar qué era lo que había sucedido, ¿no? Entonces unos de los pobladores empiezan a comentar, sí, yo también vi la bola de fuego, yo también vi a la bruja. Entonces, pues el hecho de que no solo se estuviera comentando dentro de los elementos de la Sedena, sino que alguien del poblado también lo estuviera platicando, ya como que daba una certeza de que sí era algo que había sucedido, ¿no? Este pelotón es desarticulado y entonces los mandan comisionados nuevamente a su zona militar.
Llega el momento que este chico me relata, hasta ahí fue mi experiencia con estas brujas en lo que sería la sierra. Sin embargo, ahí no terminó la cosa. Lo que sucedió después fue algo que yo no me esperaba. Cuando me daban estos estados de Franco, cuando llegaba el momento en el que me decían, pues sabes qué, te vas Franco, o tienes vacaciones, o tienes esta situación de poder salir los domingos, en casa empezaron a pasar cosas. En ese tiempo pues no tenía pareja, no había una situación de familia, simplemente papá, mamá y yo. O sea, no había una cosa de ese estilo. Entonces lo que sucedía era que mientras estaba en casa se escuchaban como pasos en el techo, algo que normalmente no pasaba en casa, algo que normalmente no sucedía porque era muy extraño, ¿no? O sea, nosotros no teníamos gatos, no teníamos perros que se quedaran en el techo, porque esto es lo que relata ese chico, ¿no? No tener perros, no tener gatos y también que no había animales cercanos que pudieran hacer este tipo de ruidos en las noches. El chico relataba que había ocasiones que él se despertaba, ¿no? O sea, si yo estaba dormido y de pronto sentía una sensación bastante extraña en mi cuerpo. A la hora de despertar trataba de ver así qué era lo que estaba sucediendo y por la parte de las ventanas o en la ventana se llegaba a ver nada más un estilo de resplandor como cuando amanece. Entonces, pues yo no había comprendido qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin embargo, se veía este resplandor, nunca llegué a ver algo en ese momento o nunca llegué a tener alguna experiencia en ese momento que me pudiera indicar que era una bruja. Sin embargo, pues yo trataba como que de tranquilizarme. Llegó el momento en el que empezó a avanzar los días y todas las veces que llegaba a casa de mi papá o de mi mamá, más bien a la casa de mis padres, pues empezaba a suceder algo curioso, empezaba a suceder algo extraño. Se relata que mientras él empezaba a llegar a su casa, llegó un día en el que subió al techo para poder observar qué era lo que pues hacía sonidos en la noche, ¿no? O sea, él tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que estaba haciendo este sonido arriba en las noches, ¿no? Entonces, pues, la sorpresa de la vida. En la parte del techo se encontraba uno de estos tótems como los que había visto en la sierra. Un tótem hecho de ramas. Lo describe de la siguiente forma. Era como si fuera un tipi, como si fuera un cono de ramas, y dentro del cono de ramas había unas ramas en cruz. Entonces en estas ramas en cruz había incrustado cabello y había como manchas de líquido hemático y había cositas colgando de este tipi, de este cono de ramas. Todo estaba amarrado con algún estilo de cuerda que era pues se veía bastante rústica, pero dentro pues había como que estas cosas y le colgaban algunos lazos como si fueran piedritas o como si fueran bellotas, como si fueran este tipo de cosas, ¿no? Entonces a la hora de encontrar este objeto en lo que sería pues el techo de la casa, pues la sorpresa, ¿no? La sorpresa de la vida, porque esto solo lo había visto en la sierra. Nunca había pasado algo así en casa y pues mis papás nunca habían tenido una experiencia de esa forma. Sin embargo, él relata que le platica a sus padres para que pues obviamente estén al tanto de la situación. O sea, sabes que mira, arriba en el techo me encontré con esto y cuando estuve desplegado en operaciones aquí en la sierra, también lo tuvimos en cuenta. Llegamos a un poblado en donde nos hablaban de brujas, nos hablaban de cosas así y conforme avanzábamos en la sierra fuimos encontrando cosas muy parecidas. Miren, les tomé una foto. Enseño la foto en ese momento a mis padres y llega el momento en el que pues obviamente ellos se quedan sorprendidos. A la hora de enseñar las fotos de estos tótems que se encontraban en la sierra, pues también que eran parecidos, que eran de la misma forma, creados como por ramas, por cosas así, pues ya como que empezaba a estar un poco más extraña la situación, ¿no? O sea, ya no era algo nada más como inventado, sino que ya era algo que estaba sucediendo, que pues obviamente mis padres empezaron a tener algún tipo de situación pues bastante extraña, ¿no? Relata que después de esto su madre empezaba a amanecer con algunos moretones en lo que sería la espalda y moretones que pues obviamente ya no se podía hacer. Su madre bastante preocupada empieza a platicar con su esposo
O sea, ¿sabes qué? Mira, pues la verdad es que yo no sé qué está sucediendo, necesito ir al médico. Yo creo que en esa situación, pues no sé si me vas a acompañar al médico o voy yo. No, pues sabes que pues sí hay que ir al médico, ¿no? O sea, para ver qué es lo que está sucediendo, porque esto no es normal. Llegan al médico y le dicen a la señora que no tiene ninguna enfermedad, que no tiene ningún problema y que esos moretones son como de unos golpes que pues se pudo haber dado dormida sin darse cuenta. Sin embargo, ella menciona, pero es que qué tipo de golpes pudieron ser, ¿no? El chico obviamente desplegado en la zona militar estaba ahí y no estaba en casa. Su madre le empieza a comentar todo este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones bastante extrañas, situaciones que sucedían en casa, que pues obviamente él no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que estaba sucediendo, porque no estaba todos los días en su casa. Sin embargo, llegó un momento en el que él llega a casa nuevamente y me relata la siguiente historia. Relata que tuvo una experiencia bastante curiosa, ¿no? Al llegar a casa, pues obviamente él trató de llegar a la mejor hora posible. Llega, saluda a sus papás y entonces les comenta, ¿saben qué? Voy a salir pues en la noche. Sí, está bien, no te preocupes. A la hora de salir en la noche, dice este chico que fue a tomar con unos conocidos de ahí de su poblado, amigos del lugar donde él vivía. Entonces ingresan a un bar y todo el rollo, empiezan a tomar y ya entonados, pues obviamente están ahí en el desorden y todas las cosas. Pero resalta algo muy en especial este muchacho. Dice ver a lo lejos una chica acercarse y lo relato de la siguiente forma. Que nosotros estábamos tomando, estábamos divirtiéndonos, estábamos pasándola bien y a lo lejos pudimos ver cómo se nos acercaba una chica, ¿no? Una chica que pues se veía de bien ver, ¿no? O sea, se veía bastante bien, no era fea, tampoco era pues una persona que se viera mal físicamente. Cuando se acerca a nosotros, se acerca y me habla a mí directamente, me dice, oye, ¿puedes venir un momento? No, pues que sí. Obviamente ya con el alcohol encima, pues esto sucedió de la siguiente forma, sí, está bien, ya envalentonado, ¿no? Me acerco a lo que sería la chica y ella comenta esto, oye, ¿puedo sentarme con ustedes? Vengo sola y estaba buscando un lugar con quien pasar el rato. Sí, está bien, tú vente, siéntate con nosotros. Entonces, entre el calor de la noche y de todas estas copas de alcohol que se estaban tomando, cervezas y todo eso, pues ya estaban bastante ebrios, ya estaban bastante tomados. Sin embargo, esta chica no se veía de la misma forma. Sí estaba ingiriendo alcohol, sí estaba tomando, pero ella seguía siendo la misma, o sea, no había un cambio en ella. No se veía alcoholizada, no se veía mareada, no se veía desorientada como todos los que estábamos en ese lugar. Entonces, después de eso, pues decidimos ya poder irnos de este lugar. Y a la hora de irnos, la chica me dice a mí directamente, que sería el chico del relato, ¿no? ¿Crees que me puedas acompañar? Me gustaría platicar de algo contigo. Entonces el chico le dice, sí, claro, envalentonado nuevamente por esta parte del alcohol. Claro que sí, mira, yo te acompaño a donde quieres ir, esto y lo otro, ¿no? Muchas gracias, Ana, un saludote. Sí, vamos, ¿a dónde quieres ir? Pensando una situación más allá de una plática, ¿no? Una interacción ya de forma física. Entonces empiezan a caminar por lo que sería la noche y por las calles, ¿no? Llega el momento en el que la chica dice algo que pues obviamente ahí fue el parteaguas, ¿no? ¿Te gustó mi regalo? Y le dice, ¿cuál regalo? ¿De qué hablas? El regalo que vine a dejar hace unos días a tu casa. Y le dice, no, no me llegó ningún paquete, no llegó nada a casa. Sí, claro, te dejé un regalo. Obviamente no va a llegar en una paquetería. El regalo que yo te dejé, te lo dejé en el techo. Cuando dice eso, es como si fuera un balde de agua fría. Muchas agujas incrustándose en el cuerpo. Porque él nunca se esperaba esta respuesta, ¿no? Y más que nada esta plática. El hecho de que esta chica que se encontraba ahí posiblemente pudiera haber sido el ser o la cosa que había dejado esto arriba de su techo, ¿no? Entonces él relata esto. Dice, cuando a mí me dijo eso, yo sentí 1000 agujas entrar en todo mi cuerpo. O sea, en ese momento a mi cabeza vinieron las miles de historias que nos contaron en la sierra, de las brujas y de todos estos seres que se aparecen de un momento a otro. Entonces, pues se me hizo como de gelatina las piernas.
Y le dije, oye, ¿de qué estás hablando? O sea, sí, dice, hace mucho tiempo tú y yo nos conocimos. Dice, nos conocimos cuando fuiste a mi pueblo. O sea, en una noche yo estaba vagando por el pueblo y tú estabas ahí, te vi, estabas uniformado, te vi y me gustaste mucho. Dice, entonces lo que pasó es que tratando de acercarme a ti, pues al parecer parece que te asustaste mucho y pues la verdad es que yo me alejé en ese momento. Pero traté de seguirte y di con tu casa, di con la casa de tus papás. Entonces he estado ahí en tu casa. Algunas noches voy a visitarte cuando estás dormido y estás aquí. A la zona militar nunca he ido, entonces no quiero arriesgarme a ir a ese lugar. El chico relata que después de eso que estuvo platicando con ella, sintió como si le faltara el aire. Lo último que recuerda es a esa muchachita y que su vista se empezó a hacer como una vista de túnel. Él me dice, cuando te desmayas por lo regular o cuando te falta el oxígeno, cuando te desmayas empieza a oscurecer todo a tu alrededor. Es como una vista de túnel y llega un momento en el que pum, se apagan las luces. Entonces así me pasó en ese momento. Cuando yo desperté estaba en mi cama en casa y a la hora de despertar le pregunté a mi mamá qué era lo que había pasado, cómo había llegado pues a la casa, ¿no? Entonces ella me relató que había una chica que me acompañó, que me traía pues agarrado de lo que sería el hombro, que me traía con mi brazo en su hombro y me traía agarrado del cinturón. Entonces que ella pues le dijo en esa ocasión que se habían conocido en el bar en donde estábamos tomando y que pues después de bastantes tragos se puso de esa forma y que no lo podía dejar así ahí, entonces que le había comentado dónde vivía y que lo había llevado. Entonces la mamá pues bastante sorprendida por el relato de la muchacha, pues obviamente le dice, sí, está bien, pasa. Entonces pasa y le dice a la chica, si gustas quedarte puedes hacerlo, no hay ningún problema, ya es bastante noche, entonces para que no te arriesgues a salir a la calle a estas horas, pues obviamente quédate, ¿no? La chica le dice que sí, y a la hora de despertar en la mañana los padres dicen que en la parte del sillón donde ella se había quedado estaban dobladas las cobijas que le habían dado para poder descansar con una nota que decía una cosa muy extraña. Esa nota, pues obviamente los padres también la leyeron y en esa nota se le agradecía a los padres de, pues obviamente de darle chance de quedarse ahí. Sin embargo, la nota estaba dirigida más al muchacho, ¿no? El chico nos relata la siguiente historia. Dice, cuando yo leí esa nota y en la nota decían sus palabras, mira, yo no me puedo quedar mucho tiempo por acá, pero si tú algún día quieres verme otra vez, dice, yo también voy a venir a visitarte en algunas ocasiones, tal vez cuando estés durmiendo, tal vez cuando pues llegues a ir a algún otro lado, pues te puedo acompañar. Recuerda que tú sabes dónde vivo. Cuando gustes me puedes acompañar allá en mi casa. Eres bien recibido y no va a haber ningún problema. Yo quisiera externar eso, ¿no? Entonces el chico pues obviamente se queda bastante sorprendido. Le cuenta a sus padres lo que había sido la situación de vivir en la sierra, este tipo de temas de la brujería, ¿no? Y entonces el hecho de contarle a los papás, ¿sabes qué? En una ocasión yo estaba mientras yo estaba en la sierra, me tocó en una ocasión poder ver a lo lejos una luz, o sea, como si un carro viniera en la sierra, pero no era así, no era de esa forma. Entonces, cuando yo vi la bola de fuego enfrente de mí, lo único que hice fue levantar, apuntar y percutir hacia este lugar. Esta bola de fuego lo único que hizo fue quedarse estática y salió volando a la parte del cielo. Se perdió. Y ayer, mientras estaba tomando con mis amigos, me encontré con una chica. Se me acercó, empezamos a platicar, me dijo que si le podía invitar a algo, platicamos muchas cosas y en la noche me dijo en efecto que nos habíamos conocido en su pueblo y que pues se sentía atraída por mí. Entonces cuando llegamos a una parte de la calle, yo me empecé a sentir extraño, como si me faltara el aire, como si las piernas me temblaran bastante, ¿no? Entonces de lo único que me acuerdo es eso, y ya después amanecí acá. Los papás le comentaron a este muchacho que esa situación pues era bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué?
porque pues obviamente ellos no sabían si era real una bruja o no era real una bruja, ¿no? Y para el chico pues al final de cuentas sí era real esta historia de la bruja. O sea, porque él lo había vivido en la sierra y aparte de eso se la había encontrado. Y él me relata, dice, hay veces en que quisiera ir nuevamente a ese poblado y buscarla, porque sí me genera mucha curiosidad el hecho de poder estar con ella, el hecho de platicar con ella, ¿no? Dice que en algunas ocasiones, mientras es desplegado en otras partes de la República, dice sentirse observado, y que en algunas ocasiones, mientras va caminando por la sierra o va caminando por algunos lugares, voltea la parte del cielo esperando ver lo que normalmente veía, ¿no? Alguna bola de fuego que se vea pues a lo lejos volando en el cielo. Relata que ha visto algunas, pero muy muy lejanas a lo largo del cielo, y que sus compañeros de la Sedena también le dicen que eso es conocido como carruajes de fuego, así le dijeron, que pues obviamente él nunca había escuchado este tema. Sin embargo, pues el chico no ha regresado a ese poblado y me dijo que tenía las ganas de regresar y que posiblemente iba a regresar, y si regresaba me iba a comentar o nos iba a platicar aquí pues cuál era su experiencia, si volvía a encontrar a esta bruja o si volvía a encontrar a esta muchacha. Él dice pues, describir a esta chica como una bruja o como un ser, una persona más que nada, muy, muy, muy de bien ver físicamente y de la cara, que es una persona que se alcanza a ver de una forma muy bien. Entonces, en esta situación, pues obviamente la gran mayoría de las personas que han tenido acercamientos con algún tipo de bruja como esta, con algún tipo de bruja como lo sería de estas que se transforman, pues obviamente son experiencias bastante interesantes, bastante fuertes. Mira, buenas noches a Mariana, muy buenas noches Marisain, que nos acabas de acompañar en esta ocasión. Un saludote y un abrazo Marisain. Entonces, esta persona pues relata eso. Yo estoy muy a la expectativa porque esta es una historia que normalmente no es muy común. No es muy común encontrarse con estas historias. Muchas gracias también a Ana. Un saludote y un abrazote, Ana, como siempre. No es muy común estas historias de algún tipo de ser como estos que se enamora de una persona así nada más de verla, ¿no? Y aunado a esto, pues que su mamá haya tenido algunas experiencias extrañas. Muchas gracias, Ana. Un abrazote. Entonces, en esta situación, pues obviamente estoy muy a la expectativa de esta persona que me mande más situaciones, ¿no? Obviamente él ahorita está pues en servicio y no sé dónde esté, no me dijo ni nada de esto, simplemente me mandó su historia y es una historia bastante interesante. Fíjense que es de las pocas historias que puedo leer en mis mensajes de los seguidores, que es larga, es bastante larga esta historia. Él sí recuerda muchas cosas, de hecho se explayó mucho más en el tema de la sierra, o sea, encontrarse con cosas así, y me dijo que tenía algunas otras historias, igual cuando se llegaban a encontrar con algunas personas desorientadas en lo que sería la sierra. Que mientras ellos caminan, esto es un pequeño preview de las siguientes historias, porque sí me comentó algunas otras más, pero me dijo que en algunas ocasiones en la sierra se encontraban con gente como asustada, desorientada, sacada de onda, con algunas marcas de, pues, de que los habían lastimado, de que había sucedido algo extraño, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, encontraban estas personas en medio de la sierra sin razón aparente, y de un momento a otro era como si ellos pues obviamente hubieran visto algo, ¿no? Y decían que había seres como osos dentro de la selva. Aquí en México no tenemos osos en la sierra y mucho menos tenemos osos en las selvas, ¿no? Y que eran seres como osos que los habían capturado y que los golpeaban y que pues obviamente ellos pensaban iban a perecer en ese momento, que iban a trascender. O sea, historias como esas, historias también de seres que podían llegar a ver dentro de la sierra, o sea, cosas como esas. Él me relata que en la sierra y en los lugares donde los despliegan, la gente llega a ver muchas cosas. O sea, no es tan común, pero sí llegan a ver muchos espectros, que hay veces que se ven fantasmas, almas en pena, espectros dentro de la sierra, y que ellos pensarían que en estos lugares no debería de haber este tipo de cosas. Sin embargo, sí las hay.
Y entonces, chicos, pues esa fue nuestra historia del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante, espero que la hayan disfrutado, espero que pues obviamente haya sido de su agrado. Y para los que me están acompañando en esta ocasión, recordarles que estos relatos van a estar subidos en el canal de YouTube. De hecho, justo ahorita en este momento voy a descargar los archivos de audio para poder tenerlos ya y poder meterlos a un video ahí en YouTube. Como saben ustedes, pues nosotros tratamos de poder subir el contenido a distintas plataformas. Ya vamos a tratar de rescatar el Spotify para que puedas descargar estos archivos de audio y escucharlos donde tú gustes, que los puedas descargar y entonces puedas llevar a Biografía del Misterio a los lugares en que tú quieras. ¿Quieres escucharme platicar estas historias en algún lugar de tu trabajo, compartirlas con amigos? Ya lo vas a poder hacer, nada más que ahorita le vamos a tener que cambiar el nombre. Ya no va a ser como tal Biografía del Misterio en Spotify, vamos a ponerle un nombre en específico para poder hacer nuevamente este canal en Spotify. Entonces, chicos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado, les agradezco bastante que hayan estado conmigo en esta ocasión. Dos historias el día de hoy muy interesantes, dos historias que me gustaría recalcar, remarcar, muy buenas. Y porque son historias muy diferentes a lo que normalmente estoy acostumbrado a escuchar. Muchas gracias, Ana, un abrazote. Entonces, hasta luego, mi buen César también. Muchas gracias por acompañarnos como siempre, hermano. Gracias a Alma también, a Tere que nos está acompañando. Me imagino que Marisain también está con nosotros, dice por aquí Fresita. Buenas noches, que descansen. De igual forma, mi querida Fresita, un abrazote para César, para Ana, para Marisain que también está aquí con nosotros y para Fresita. Cuídense mucho, chicos. Entonces, de esta forma me voy a despedir el día de hoy. Chicos, muchas gracias. Ya nada más mandarles los saludos. No sé si Les esté por acá, pero me parece que no está. Ya nada más mandarles saludos a las personas que nos están acompañando en esta ocasión. Dice por aquí Tere, buenas noches. Igualmente, Tere, buenas noches. Un saludo en especial para Tere, para Charlie, para Alma Aguilar, para Fresita Marisain, para César, para Imelda y para Gabriel Kio Sosa. Son las personas que nos estuvieron acompañando en el Tap y gracias a ellos pudimos llegar al número de likes que tenemos en esta ocasión. Muchas gracias, chicos, un abrazote hasta donde se encuentren todos ustedes. Que pasen una excelente noche. Y un saludo también para los demás que nos están acompañando, como lo es Pamela Flores, Jessy Talavera. Jessy Talavera me parece que ya la había visto en alguna ocasión. Elenilson Funes, también para Patti, Dolores Chávez, Ana, también para Frank, para Diana de Marce, que por lo regular ella está también en otro de los lives que yo acostumbro a escuchar. También vayan, corran y sigan a Marisain, que tiene lives todos los días. De hecho, al rato me imagino que van a tener, por si quieren escuchar algún tipo de contenido también paranormal o algún tipo de contenido que sea de su agrado como el de ellos. Un saludo para Claudia, para Chelis, para Clemente Hernández, también para It's Ron, para Nini, para Elisa Hernández, Mane B, también para Fer7626, para Rafael Martina y para Blancita Salas. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en los relatos de los seguidores que son en Biografía del Misterio. Que tengan una excelente noche, pasen una excelente noche como siempre se los deseo y de la siguiente manera como todos los días. Tengan una excelente noche, que les vaya increíble. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de semana, que se le estén pasando muy bien. Y aquí nos vamos a estar viendo el día de mañana con más relatos, con más historias, con más cosas y casos paranormales. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Se por aquí Marisain. Hola. Gracias, Biografía. No, pero de qué, gracias a ustedes, Diana, que nos están acompañando. Por aquí también a Jessy Talavera, bendecida noche. De la misma forma, bendiciones para todos mis seguidores. Ya saben que yo siempre les deseo las mejores vibras a todos ustedes, que la pasen increíble, que les vaya súper bien y todo ese tipo de temas que siempre son de esa forma. Alma Aguilar, también un saludote para Alma que nos está acompañando. Y bendiciones en especial también para ti, Ana. Como sabes, una de mis moderadoras, una de las personas que nos ha estado acompañando. Agradecerte, Ana, como siempre, todas las noches y todos los días que nos estás acompañando. Gracias, Ana, que tengas una excelente noche y de la misma forma los demás que tengan una excelente noche. Pásenla increíble y nos estamos viendo el día de mañana con más historias, mitos y leyendas paranormales de los seguidores y las demás personas.